Vamos a confesar todo junto, confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Todos los creyentes que están entregando en línea, en Onés, en visión, vamos a saludar unos a otros. Experimentemos el poder del Evangelio. Con esta palabra voy a dar el título El heredero. En verdad, el primer domingo de octubre estamos recibiendo 34 aniversario del establecimiento de la iglesia Yehuón. Pero a través de Corona 19, por el sistema cuarentena, al no poder participar muchos creyentes, postergamos una semana más para el 10 de octubre, para que puedan asistir y participar muchos creyentes. Pero después del feriado nacional de Corea, de Chuseok, se empeoró esta cuarentena. Pero lo importante es cualquier situación, nosotros tenemos que ir al camino de itinerario. Y todos los meses, cuando recibo el mes de octubre, estoy recordando espiritualmente al principio cuando establecí la iglesia. Y yo cuando establecí en Mokdong, el barrio Mokdong, pero alrededor de 30 minutos viajando en auto, había las iglesias grandes importantes de Corea. Ustedes piensen, yo nunca pensé que iba a establecer las iglesias, pero un amigo mío y dijo, vamos a establecer una iglesia. Y yo dije, establecer una iglesia, vamos a orar juntos. Y él ya estaba preparado, así que si tú me permites, asistente, pastor, y vamos a hacer. Y entonces al tercer día, cuando estaba orando, me dio la respuesta de hacer la misión. ¿Por qué tengo que establecer la iglesia de tantas iglesias en Corea? En Corea, cuando se oscurece en Kangso-gu, hay muchísima cruz que se ve a las noches, hay muchas iglesias. Y entonces yo, ¿cómo puedo meterme entre ellos y poder tener triunfo? Y yo pensé que no es una iglesia más, sino voy a establecer una iglesia que es necesario para la redención, del cumplimiento de la redención. Las iglesias existen para salvar las vidas. Si no salvan las vidas, no hay por qué existir. Por eso yo estoy concentrado con todo el corazón en esta misión. Por eso, cada vez que veo a los creyentes que me están acompañando, tengo agradecimiento y alegría. Como Dios en el acto, en el exacto tiempo, en el exacto, me está dando, me está pegando los obreros decididos, dedicados. Por eso es sorprendente la obra de Dios. Todas las cosas es la gracia de Dios y de agradecimiento. El domingo que viene voy a hablarles también, pero este agradecimiento en cualquier situación no se tiene que frenar. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todos los creyentes así, haciendo una vida de fe. Lo más importante, ¿cuál es? Es la identidad espiritual. Satanás nos hace olvidar todos los identidad al vivir en el mundo. En medio de Génesis capítulo 3, 6, 11, no nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Así es muy importante tener una identidad correcta, de saber quién soy yo. Si yo soy un hijo de presidente, tengo que vivir como hijo de presidente. Si soy un hijo de un rico, tengo que vivir como un hijo de rico. Y un rico, el hijo del hijo, ustedes piensen, un rico, un hijo de rico, vive pensando como un pobre, perdidos en el calle y de comer de la comida de la basura. Y entonces, ¿cómo será esa identidad de él? Y al perder esta identidad,
Como esto, hay muchos creyentes que perdieron su identidad. Dice que creen el Dios Todopoderoso, pero está totalmente perdido en su identidad y está siendo juzgado por las personas de este mundo. Apóstol Pablo, a través de Gálatas capítulo 4, está hablando la identidad especial que debemos tener. Como el título de hoy es el heredero. Esto es nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy el heredero. Pablo, finalizando Gálatas capítulo 3, enfatiza así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos de Cristo, sois de Cristo, si somos descendientes y herederos de Abraham, linaje de Abraham. Obviamente somos herederos según las promesas. Y específicamente en Gálatas capítulo 4 está explicando qué es la palabra heredero, heredad. Si vemos literalmente, la palabra heredad es el negocio heredado por los antepasados. Desde sus padres es el negocio heredado por sus padres. En la Biblia hay muchos significados de heredad, pero y en el Antiguo Testamento quiere decir la propiedad, pertenencia, heredad y terreno. Utilizaba con ese significado la heredad. Los pueblos de Israel a esta heredad lo trataba como si fuese el regalo de Dios, y finalmente esto es lo que dio a ellos, y entonces ellos preservaban muy bien esta empresa heredado por Dios. No es mío. O sea, siendo un obrero, cuidar bien esta heredad. Por eso, si no había herederos que tenía que continuar, entonces elegían un heredero a los parientes suyos, y a esto se llamaba Goén, sistema Goén. Por eso, en el Antiguo Testamento, la palabra heredad tiene significado de la persona que tiene privilegio, que se ocupa el reino de los cielos. Como esto, el capítulo que está saliendo, heredad, también tiene el mismo significado. A través de la redención y la muerte en la cruz de Jesucristo, aquellas personas que creen en el nombre de Jesucristo van a recibir heredad eterno de la vida eterna y el reino de los cielos. Por eso, la palabra heredero, esta palabra quiere decir la persona que va a ser heredado en la empresa del reino de los cielos. El heredero quiere decir heredero. ¿Qué? ¿Heredero de qué? El heredero que va a recibir el reino de los cielos. Nosotros somos herederos y somos llamados para ser herederos del reino de los cielos. Esto no se puede comparar por ninguna otra cosa de este mundo. Ustedes, aunque tengan todas las cosas de este mundo, no hay satisfacción. Y yo vi una novela que se llama El juego de calamar. Pero ¿qué era? Era tan famoso, y lo vi, que había un abuelo antes de morir, tenía mucho dinero, y dijo este señor: esas personas que tienen mucho dinero y poco dinero es las mismas personas. Habló así. ¿Qué quiere decir? No hay nada para hacer. Si no hay dinero, no podemos hacer ninguna cosa. Pero si aunque tengamos billones de dinero, no hay nada para hacer. Por eso, ¿qué hacemos? Las personas que no tienen dinero, las personas que van a morir, y entonces sin poder hacer ninguna otra cosa, y hace juegos, reúnen a los pobres que igual van a morir, y hacen juegos y le entregan, el ganador le entrega mucho dinero. ¿Qué quiere decir esta palabra?
El hombre viviendo en este mundo, este dinero que se matan trabajando para ganar el dinero, pero no es diversión. Aunque haga cualquier cosa, no es diversión. Por eso hace el juego de matar entre unos a otros. Esto es la conclusión de las personas que viven en este mundo. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Somos las personas que recibimos la bendición espiritual. Ellos no saben lo espiritual. Todos los creyentes de la iglesia llevan que a través de la palabra de hoy, que sea un común heredero que no se puede cambiar por ninguna otra cosa y que tenga entendimiento de este valor y que sean todos protagonistas para la ampliación del reino de los cielos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es conciencia de cambio de identidad. Vamos a ver versículo 1 y 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pablo está comparando esta cultura de ese momento antes que llegue Jesucristo. Está explicando la situación del hombre que estaba debajo de la ley. Por eso, en ese momento, aunque era un hijo del dueño, si no tenía mayor edad, hasta la celebración de mayor edad, era tratado como un esclavo. Si no, era criado por los debajo de los esclavos. Y era tratado así. Hablando fácil, no tenía identidad que nada mejor que un esclavo, siendo un hijo del dueño, aunque por ser menor. Por eso, aunque es el hijo del dueño que es un heredero de todas de sus padres, pero al ser menor de edad, era tratado como un esclavo, y era cuidado por los tutores y curadores. Porque los tutores tenían el cargo legalmente, ayudaba a los niños, y cuidadores controlaba la propiedad. Pero al tener mayor edad y al crecer, se restauraba todos sus bienes y sus propiedades y perdían la autoridad de tutores y curadores. Se terminaba su trabajo. Ejemplo, tutores y curadores y rudimiento. Hablando en una palabra, le decimos la ley. Esto es el que está hablando en el capítulo. Antes de que llegue Jesucristo, nosotros estábamos debajo de la ley. Nosotros éramos herederos que había dado a Abraham del pacto, pero no teníamos nuestra propiedad verdaderamente y éramos niños que no podíamos disfrutar de esa bendición. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Los nuevos creyentes que hacen una vida de fe no pueden entender esta palabra. No van a poder entender. Entonces ustedes no quieren entender. Los nuevos creyentes pasen, pero esas personas que antes de escuchar este valioso evangelio, esa persona que tiene experiencia, que estaba sufriendo debajo de la ley, van a entender qué quiere decir esta palabra. Los creyentes, nuevos creyentes que no tienen buena fe, que está escuchando este mensaje, ¿qué pensamiento tendrá? Si dicen evangelio, van a sentir como poca importancia. Por eso cuando hablan el evangelio parece que esa palabra es la misma palabra. Y porque el pastor siempre habla repetitivamente y habla la palabra el evangelio, porque esa persona no sabe este poder del evangelio.
Pero hasta decimos que creemos, pero las personas que estaban debajo como siervos en la ley y sin poder respirar siendo siervos, esas personas legalistas que sufrieron toda su vida por la ley, aunque diga una palabra, van a tener un impacto grande. Yo era así. Yo era creyente de nacimiento y estuve, cuando fui a militar 3 años, estuve los 3 años en la iglesia de la militar. Y estaba orando todo el tiempo y así hice la vida de fe. Pero era un legalista total. Tenía comparación de las personas y juzgaba todo por la ley. Y las iglesias también juzgaban por la ley. Y mi orgullo era también la ley. Y por eso estaba todo en quejas y de problemas. Pero al momento de escuchar este evangelio, siendo un pastor, teniendo una iglesia, no conocemos el evangelio. Y al estar atrapado el sistema de la iglesia, al estar atrapado de multiplicar la iglesia, y están atrapados de las cosas, de todas las cosas, introducción. Hice una vez el culto de la madrugada de leer 101 días de la Biblia. Y todos los días hice esto. Y pasando los 50 días, quería morir. Yo me moría de estar tan cansado. Y es tan fuerte lo que estudié y lo que vi. Estaba presionado, pero después de conocer este poder del Evangelio, es el mismo el Evangelio, es la misma iglesia, no es el momento del Antiguo Testamento, pero no podía entender verdaderamente sobre el Evangelio y estaba presionado por la ley. Y saqué todos los programas y sin hacer nada disfruté. El evangelismo no se hace, sino se hace. Es la libertad y la disfrutación. Todos los pastores de la iglesia de Arakpan disfrutan así. No. Y entonces nosotros no tenemos que estar sin sentimiento espiritualmente. Pasando el tiempo, nosotros tenemos que experimentar más profundo el poder del Evangelio. ¡Wow! Es grandioso el Evangelio. Qué poder que tiene el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo que el misterio está guardado, escondido dentro de Jesucristo. Por eso misterio que está guardado dentro de Jesucristo. Habló así Pablo. Ustedes tienen que experimentar qué importancia está guardado dentro de Jesucristo. Ustedes piensan que es misma fe de todas las personas. No, es diferente. Todos los creyentes de la iglesia Yehová, quiero que tengan una vida abundante las 24 horas para el Evangelio. Vamos a leer versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta palabra es que llegó. La palabra cuando vino el cumplimiento del tiempo quiere decir que Jesucristo vino para liberar este mundo y hacernos libres de Satanás y de la muerte y de la maldición. Y vino a salvar a los hombres decididos. Esto quiere decir cuando vino el cumplimiento del tiempo.
quiere decir que se abrió una nueva época del Evangelio. Depende del horario de Dios. Jesucristo, como había profetizado en Génesis capítulo 3:15, vino la simiente de la mujer. Ya está terminada y finalizó la época de la ley. Se terminó totalmente. Esa época, cuando vino Jesús, ¿qué época es? Es la época de la ley. Pero Jesús, quien nació de la época de la ley, pero Jesús no tenía el pecado. Al no tener pecado y toda la ley, y lo formalizó en la palabra de Jesucristo. Por eso a todas las personas que están encerradas y que están bajo de la ley, los salva y los redimió y aceptó como el Hijo de Dios. La palabra redención quiere decir que pagó grande valor y de esclavo, del lugar de esclavo nos liberó totalmente. Porque el esclavo se compraba por del dinero. Por eso tiene que pagar para ser libre los esclavos. Por eso Jesús, para liberar a todos los esclavos que están bajo de la ley, nos salvó totalmente. Pagó todo por nosotros. Pero no quedó en ese tiempo, sino más nos recibió como hijo de Dios. No solo que nos liberó, sino nos aceptó como el Padre. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Y para que esto podamos experimentar verdaderamente, para que podamos disfrutar verdaderamente, nos dio la palabra en capítulo 6 y 7. Vamos a leer todos juntos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Al creer a Jesucristo, nosotros quienes somos hijos de Dios, y mora en nuestros corazones el Espíritu Santo. No se terminó al recibir, solamente nos recibió como el Padre, sino nos dio a través del Espíritu Santo una relación amistable. Vea, dice Abba Padre, Abba Padre. Nos hizo para que podamos ver. Es Padre. Si vemos en Romanos capítulo 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está hablando así. En la Biblia anterior dice Abba Padre, Abba Padre. Abba quiere decir arameo. Es una forma que le llama su hijo de sangre, le llama a su padre. En nuestra palabra de coreano quiere decir no es padre, sino es papá. Esto es la palabra que puede hacer su verdadero hijo de su sangre. Si no es padre de papá de sangre, es difícil para que diga papá. Dicen padre. Y la nuera también dice madre. Nos hizo llamar como padre. Y yerno también dice padre. Pero nos hizo llamar papá. Y no terminó así, no terminó ahí, sino nos llamó para ser el heredero. El heredero en griego quiere decir kleronomos. Esta palabra quiere decir que las personas que disfrutan todas las bendiciones que están en el reino de los cielos.
son las personas que van a recibir la 그래서 bendición. 하나님이 나를 위해서 Por eso 예비하신 Dios 모든 좋은 것을 todas las 누릴 수 cosas 있는 특권이 있어요. nos preparó y nos dio el privilegio para disfrutar esas verdaderas cosas. Privilegio. 모든 것을 누릴 수 있는 특권이 있어. 왜 못 Nos dio 누리느냐? privilegio para que 어떻게 disfrutamos 누릴 수 todo, 있느냐? pero ¿por qué no 누릴 podemos 특권이 disfrutar? 뭐냐? Y entonces, ¿cómo podemos disfrutar este 기도다, privilegio? Es la oración. 우리가 기도 드린 대상은 Nosotros, 우상이 아니잖아요. el objetivo que debemos orar no es los ídolos, no es los ídolos de María y el ídolo Budas. No es Satanás ni demonio, no es la religión que armó Satanás y el demonio, sino nosotros tenemos que orar a Todopoderoso, quien es nuestro Dios creador. A Él tenemos que llamarlo Papá y podemos orar. Es un privilegio grandioso. El Dios a nosotros nos habla así: abre tu boca y yo la llenaré. Y se terminó, ¿o no? Si abrimos bien grande nuestra boca de oración, Dios nos llena satisfechamente. Nos está dando estas respuestas. Pero al no creer este misterio, y no hacemos oraciones y hacemos preocupaciones. Empezamos a preocuparnos y empezamos a hablar, pedir consultas y no oramos. Esto es la característica de las personas que no oran. Cuando tiene tiempo ora, y cuando hay dificultad dice: sálvame, Dios. Pero cuando llega la respuesta, se termina. Otra vez no ora más. La oración es la respiración espiritual. Ustedes, por favor, no sean engañados. Quiero que viva una vida como hijo de Dios, de su identidad. No viva como un pobre en el espacio. No vivan una vida de recoger basuras para comer. Por eso, que puedan experimentar la escala de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sea todos los creyentes. Punto 2 es el trabajo de dolor del parto espiritual. Versículo 13-15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, del cual os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, o hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo, esto está hablando en la imagen de Pablo cuando fue primera vez, está recordando primera vez cuando a los creyentes de las iglesias Galacia. En ese momento, no solo el aspecto físico, sino tenían enfermedad crónica. En la imagen que vio esa persona que vio esta imagen de Pablo, podía haber tenido prueba. La gente puede decir: si es el Evangelio es todopoderoso, ¿por qué tu imagen está así? Podría haber dicho eso. Y yo también, si tuviera esa enfermedad, ustedes ni siquiera me miraran. Y va a decir: mejor cúrate primero y da palabra aquí. Van a hablar así. Porque era muy preocupante la imagen de Pablo. Pero ellos trató a Pablo como un ángel de Dios, como aceptó como Jesucristo, como palabra de Jesucristo. Y más que nada, y ellos querían sacar sus ojos y querían dar a Pablo, y mantenían estas hermosas relaciones.
¿Por qué pudo ser posible esto? Porque entre unos miraron a través de los ojos del Evangelio. Pero Pablo, después de alejarse de la iglesia de Gálatas, llegaron los legalistas judías y empezó a tirar las cizañas. No es solo creer y tiene la salvación. Y empieza a conmover y empieza a cerrar los ojos de los esclavos, los ojos de espiritual. Y se cambió esta vista de los creyentes. Por eso Pablo está hablando continuamente para que regresara de vuelta a los ojos del Evangelio. Pero empezó a dar la espalda a Pablo porque ellos volvió su naturaleza vieja. Como esto, la ley es muy temoroso. Si vemos rápidamente, las personas que viven con la ley no hay nada para ver los defectos. Pero en cambio, lo que tiene el Evangelio tiene más efectos. Por eso es muy temoroso. Por eso esas personas, si encontramos las personas que tienen incredulidad, en una hora se termina. No recibimos la gracia, no entrenamos y estamos llenos de incredulidad. Y nos cambia totalmente nuestros ojos del Evangelio a los ojos del legalismo. Por eso es muy importante con quién hablamos, con quién comunicamos, con quién somos amigos. Eso es muy importante, porque la mayoría de las personas se juntan entre parecidos. Pablo, versículos 17, 18, habla así: si seguir la palabra del legalista, ¿por qué yo estoy hablando que no es bueno eso? Porque los legalistas judíos esforzaban todo y devocionaban para los creyentes de la iglesia de Gálatas. Pero, ¿cuál era su meta final de los legalistas? A través de los creyentes gálatas, quería hacernos alejarnos de la verdadera libertad que estaba dentro de Jesucristo, para que puedan olvidarse el evangelio que había transmitido Pablo. Por eso Pablo no podía estar quieto. Por eso Pablo en el versículo 19 otra vez confiesa a los creyentes gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores del parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo final de Pablo era que dentro de los creyentes gálatas pueda restaurarse la imagen de Cristo. Aplicando fácil quería dirigirnos para que puedan vivir una vida de tres solo Cristo. Entonces se termina. Si nos llega algún problema, decimos Cristo y se termina. Solo el reino de Dios es el reino de los cielos. Amén. Aunque vayamos a cárcel, es el reino de los cielos para Pablo. Solo lleno del Espíritu Santo. Todo podemos superar. No hay nada, ningún obstáculo que nos bloquee. Podemos perdonar todo, podemos recibir todos. Pero los legalistas no pueden hacer así. ¿Cómo puedo juntarme con esa persona? En la ley. Y empiezan a hablar mal de esa persona en la ley. Ustedes si realmente viven una vida hasta que puedan vivir una vida de solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo,
voy a, 진정한 전도는요. voy a hacer el 한 trabajo del 사람을 parto. 예수 믿게만 만드는 그게 끝난 것이 아니라 Un buen evangelista 그 no es 사람을 solo terminar 예수 para aceptar a 그리스도의 Jesucristo, 복음으로 sino que esas 완전히 personas 체질화 puedan ser naturalizados totalmente a través 완전 del 복음 체질화 Evangelio, 복음 체질화 돼야 para que puedan ser 천국. naturalizados por el 내 Evangelio. 주 예수 모신 것이 거기다 하늘나라 O 그 sea, 말은 그 말이 천국. ahí 지금 recién es el reino de los cielos. 코로나19로 인해 가지고 Ahora, por Corona 1.9, en estas 인데도 불구하고 우리 situaciones, 교회는 nuestra 상관없이 iglesia 한 sí 번 더 운동을 그렇게 estamos 진행하고 haciendo el 있습니다. movimiento 그 de 이유가 hacer 어디냐? una vez más. ¿Dónde está 우리가 la 한 razón? 번만 더 관심을 Para que nosotros 가지고 una sola vez 복음의 más 축복소로 tengamos interés 인도한다고 y 하면 que lo 살아남을 guiemos 수 dentro 있는 del 다시 Evangelio. 살아날 수 있는 우리처럼 Entonces 복음 속에 다시 회복되는 habrá, 영혼이 기다리고 hay almas 있다라는 거죠. que está esperando para que va a revivir como 그래서 그 nosotros. 사람들을 바울처럼 Por eso a esa 끝까지 persona 그리스도의 como Pablo, 형상으로 hasta el 회복시켜주자. final, tenemos que restaurar con la imagen 그 de 사단에게 Cristo. 속아시 물으면 문제 사건에 속아가지고 Están 낙심하고 siendo 좌절하고 engañados de los 어려움 problemas 생겼으니까 하나님 어디냐 원망하고 y al tener dificultades se empieza a odiar y culpar dónde está Dios. Y más que Corona 1.9 están peor y no quieren salir y tampoco puede salir. No es fácil para salir. Si veo el informe de... Hay muchos grupos de un equipo de 2 personas. Hay en 382 personas y en los remanentes 190 equipos y multicultura hay 49 equipos. Y hay como 621 grupos y sale todas las personas que están despreciadas. Entonces tenemos que ir una vez más a desafiar a esas personas. Ese es el corazón de Dios. Nosotros a estos del grupo ancianos también arme un grupo de 2 personas y puedan experimentar de salvar las vidas. Los ancianos están liderando la iglesia, pero no están haciendo la iglesia, no están haciendo la evangelización en el campo del evangelismo. Por eso Kim Gang-yeon, Cho Chang-hee, Kim Jun-chol, todos quiero que vayan al campo del evangelismo. Formalice un equipo de 2 personas. No importa si me dice que venga o que no venga, aunque me insulte, porque ellos no saben, no dan pena que busquemos a esa persona. Y quiero que hablemos 138. Vea, hablen lo que yo estoy disfrutando. Dios va a estar alegre. Ustedes, esa alegría, cuando al irse al campo del evangelismo, esa alegría de transmitir el evangelio, tiene que experimentarlo. No viva una vida vacía. Por eso ustedes no hagan más una vida de fe, de mentir, sino delante de Dios haga vida de fe. De los ancianos, hay muchos ancianos que pertenecen en el grupo y están siendo campo del evangelismo. Pero la mayoría de los ancianos no hay en la lista. La iglesia están haciendo el movimiento del evangelismo. Yo cuando era joven, cuando era creyente, era así. De la tarde del sábado hasta todo el domingo me concentraba para el evangelismo y visitaba a las personas y buscaba a las personas. Hágalo. Entonces Dios va a estar muy alegre, aunque no nos reconozcan otras personas. Pero aquellas personas que llorando van al campo y regresar con el altar de Dios. Antes de ir es costoso y no hay tiempos. Pero cuando regresamos, esa alegría parece que tenemos todo el mundo. Yo era así, para que me saque fotos y para que grabe el video. Tengo que tener claro la identidad espiritual.
nosotros, esta heredad que nos dio el reino de los cielos, tenemos que ocupar esta misión. Vivir con esta misión es la gran misión de nuestra vida. Este misterio, Pablo, este misterio que está dentro de Cristo, ese misterio, Pablo se esforzó para que ustedes también puedan recibir. Todos los creyentes de la iglesia llevó. Quiero que hagan este trabajo de partos y que puedan irse todo al lugar de ser discípulos de Jesucristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. El sufrimiento que el hombre puede tener es el sufrimiento del dolor del parto. Pero el hombre, al no poder partir, no podemos saber este sufrimiento, pero las mujeres que tienen hijos y sufriendo este parto, otra vez quieren tener la luz otra vez. ¿Por qué? Porque de estos sufrimientos, ¿por qué quieren tener más hijos? ¿Por qué? Porque al parto tiene sufrimientos, pero el niño, la alegría de ese niño que nos da, supera ese dolor. Como esto, nosotros también tenemos que experimentar una vida de saborear el parto espiritual. Pero la iglesia coreana no puede saborear, no pueden experimentar esta alegría. Según el informe estadístico anunció a través de Asamblea General de la denominación, hay dos principales denominaciones de Corea, cuáles Hapdong y Tongab, y es la denominación más grande. Pero durante 10 años de estas dos denominaciones se reducieron 1 millón de los creyentes, especialmente por Corona-19 pandemia, y ahora está peor, está reduciendo peor, y no se pueden mantener. No solo esas dos denominaciones, sino Bautista, Iglesia de Santidad, casi las mayores de las denominaciones están en estos difíciles estados. Pero nosotros en estas situaciones, en esta época, nosotros tenemos que tener una vida de disfrutar y experimentar este parto espiritual. No vivir una vida de religión que tenemos la forma nada más. Hay muchas personas que tienen vida de fe así. Creen en Jesucristo, pero ni siquiera conocen qué quiere decir Jesucristo. No saben los 12 problemas espirituales. No saben la palabra problema espiritual. Vaya. No existe la palabra problema espiritual. Porque al no saber el problema espiritual, no pueden dar las respuestas. No hay respuestas. No pueden dar respuestas las iglesias normales. A esos religiosos y los no creyentes. Vamos a restaurar a ellos para que puedan restaurar la imagen de Jesucristo. Esto es ser un heredero. Todos los creyentes de la iglesia Yehová, todos los creyentes puedan ser un herederos y ser un discípulo absoluto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestros, que nuestra identidad sea y que tengamos una identidad de ser un heredero, y con esta identidad cambiada podamos experimentar esta alegría de tener parto espiritual, y que podamos hacernos disfrutar verdadera libertad, verdadera alegría en la vida, y que puedan tener la paz y todos sean personas de Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.